Vale, pues entonces, los cuatro Purusharthas, básicamente en la tradición védica, o sea, esto viene de, se remonta mucho más atrás, las bases de la filosofía védica. Lo que significa Purushartha es la meta o propósito del ser humano, esa típica pregunta del indagador, del buscador, ¿no? Cuando empezamos a activar nuestra conciencia, nos convertimos inmediatamente en buscadores. Entonces, Purusha, que a lo mejor esta palabra la habéis escuchado las personas que están relacionadas con el yoga. Purusha significa ser consciente, de hecho lo hemos hablado también en los primeros módulos cuando hablábamos de la filosofía Sankhya. Artha, Purushartha, Artha significa propósito, es el significado o valor, ¿no? Entonces Purusha, que es ser consciente, junto con Artha, vendría siendo justo el propósito del ser consciente. Es un poco esto lo que significa. Entonces, los sabios lo que van a enseñar justamente es que la existencia humana tiene cuatro direcciones esenciales, ¿no? Toda existencia humana tiene estas cuatro direcciones y cada una va a representar justamente una energía básica y fundamental de la vida. Entonces, estas cuatro pilares o cuatro dimensiones son el Dharma, que vendría siendo la acción correcta, que sí lo menciona Patanjali, el deber o propósito que está alineado con la verdad, el arta, que es justamente la prosperidad y los medios materiales que nos van a ayudar a sostener la vida. Mucha gente harta lo traduce literalmente y muy simplistamente como riqueza. Y la riqueza la tenemos en un concepto muy material y a veces incluso la tachamos como algo que nos va a obstaculizar nuestro proceso de evolución. Sin embargo, forma parte de estas cuatro direcciones esenciales de las cuales ya hablan los textos védicos. Luego tenemos kama, kama que es el placer, el disfrute sensorial, el gozo, y aquí se encontraría incluso también el amor. Y por último tendríamos a moksha, que sería justo la liberación del sufrimiento hacia donde vamos a ir todos los seres cuando trascendamos nuestro ego, ¿no? Es la realización propiamente del ser. Entonces, lo que habla, y aquí introduzco a la Ayurveda, o sea, sabemos que la ciencia de la vida, de la Ayurveda, es justamente esta ciencia que nos ayuda a saber vivir en armonía. Em, lo que habla justamente el Ayurveda junto con el yoga, junto con la filosofía védica, se dice que justamente en estos cuatro es donde vamos a encontrar la armonía, equilibrando estos cuatro pilares o estas cuatro direcciones. Y aquí hago mención de algo que en el Bhagavad Gita, que es uno de los textos sagrados donde se fundamenta todo el hinduismo y es uno de los textos más bonitos, donde hay muchos textos, pero es uno de los textos más bonitos donde se resume la verdad. Lo que habla es el propósito de la vida no es huir del mundo, sino vivirlo con conciencia. ¿No? Muchas veces cuando nos preguntamos por qué sufro mucho, por qué me pasa esto, por qué, sé, porque nadie te dijo que el mundo iba a ser un sitio donde no ibas a pasar por experiencias dolorosas. Es porque justamente cuando empezamos a vivir la vida con conciencia, dejamos de huir y entonces empezamos a alinearnos con nuestro ser en lugar de estar expuestos o ser frágiles a nuestro entorno. Entonces, explicando un poco cada uno de ellos, Dharma, digamos que es lo que sostiene la vida, es el propósito, es vivir con coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, es esa armonía de sentir honestidad con nosotros mismos y evidentemente exteriorizarla, lo que pienso es lo que siento y lo que hago, lo que siento es lo que pienso y lo que hago es reflejo de lo que pienso y siento. Entonces, por eso la imagen que puse es justamente esta lamparita de ghee, donde es esa luz, ¿no? que nos permite iluminar la vida, sostenernos. Entonces, en la relación con los doshas, claro, estamos hablando de Ayurveda, tenemos que, para Vata, el Dharma nos ayuda a tener estructura. Sabemos que Vata es uno de los doshas que le falta estructura. Pitta, que sabemos que tiene liderazgo y que tiene mucha agudeza, lo que le ayuda es a tener más flexibilidad cuando conecta con su dharma, con su propósito.
Y para Kapha, cuando conecta con el propósito, lo ayuda a salir de ese estancamiento, de ese letargo característico de su metabolismo lento, ¿no? El significado de Dharma también puede ser el orden que sostiene a la vida, es el propósito, ¿no? Es la acción justa. Viene de la palabra dhr, que significa justo sostener. Por eso es el sostén, la sujeción. Em, en Ayurveda es vivir en completa armonía con nosotros y con el entorno, con nuestra naturaleza. A nivel psicológico, como les comenté, es la coherencia entre pensar, sentir y hacer. Y cuando está en desequilibrio, pues podemos sentir culpa, sensación de vacío, pérdida o dirección. Entonces, unas de las cuales, de las prácticas que nos ayudan a conectar con nuestro Dharma, puede ser servir sin expectativa. No el servicio entendido como sufrimiento o como sacrificio, sino el poder brindar a otros nuestras herramientas sin esperar, no el nada a cambio en el sentido de que debe de haber un equilibrio, pero no generarnos expectativas de obtener algo. Estudiar los textos sagrados, porque esto nos ayuda a amplificar nuestra conciencia y preguntarnos, que además es una pregunta que nos conecta también con nuestro ser, ¿no? ¿Qué acción me acerca a mi verdad hoy? Lo que estoy haciendo ahora me está acercando a mi verdad, porque la palabra verdad es profunda, ¿no? Entonces, cuando hablamos de no de tener razón, sino de la verdad, sabemos que estamos hablando de una profundidad entre pensar, sentir y hacer. Entonces, ¿esto que hago me está acercando realmente a mi verdad hoy? Entonces, cuando lo hacemos escaladamente, ya no vemos el propósito como algo magnánimo a lo que tenemos que ascender o que se nos va a mostrar como una epifanía. El Dharma es lo que se vive día a día. Es lo que justamente nos acerca a nuestra propia autenticidad. En cuanto a Arta, Arta va a representar lo que son los recursos materiales, todo lo que tiene que ver con la estabilidad, ¿no? Entonces, es lo que digamos en términos espirituales sería como la prosperidad consciente. Su significado son recursos, es estabilidad material, son medios de vida. Nos dieron un cuerpo que necesita ser alimentado, que necesita ser cuidado. Entonces, si no tenemos esos recursos materiales, evidentemente no vamos a poder vivir en plenitud o en prosperidad. Y aquí me acuerdo, no sé si conocisteis un poco la vida de Francisco de Asís, el santo, que fue un santo que se dedicó completa y absolutamente al servicio, tenía muy claro su dharma, pero se olvidó completa y absolutamente de su cuerpo. De hecho, hay muchos episodios que narran cómo él, con los leprosos de ese entonces, que no quería a la gente estar cerca de ellos, él incluso les daba de comer y incluso cayéndoseles trozos de piel en la sopa de la comida, él comía de su comida. O sea, era una persona que tenía tal grado de compasión y de empatía que no sentía rechazo incluso hacia la gente que podía provocárselo por cómo se le estaba pudriendo el cuerpo. El tema con San Francisco en este caso es que el arta no lo tenía demasiado desarrollado porque se olvidó de su cuerpo, de hecho lo mortificó y por eso fue una persona que murió a los 40 y poco años de edad, porque, uy, estoy compartiendo, ¿sí? Vale. Entonces, harta que a veces creemos que no es compatible con el crecimiento espiritual, me recuerda mucho una frase que hablaba un dios mexicano, Quetzalcóatl, que hablaba justamente de que la verdadera plenitud es cuando enlazamos el crecimiento, el desarrollo espiritual con el crecimiento material, ¿no? Es el ser guerrero y Dios al mismo tiempo. O sea, depende mucho de qué significa para ti la riqueza y si te vuelves esclavo de ella o si simplemente generas esos recursos y te vuelves consciente de esa capacidad que tienes para generar recursos.
Entonces, en Ayurveda va a representar justamente el sostén del cuerpo, del Dharma y de la vida. Si no tenemos Arta, entonces poco sostén vamos a tener del cuerpo y poca, si nos enfermamos, poco claridad vamos a tener para encontrar nuestra claridad y nuestro propósito. Em, un ejemplo de arte equilibrado, por ejemplo, podría ser ganar dinero a través del servicio alineado al Dharma, ¿no? O sea, ya conozco mi propósito y gano y además obtengo recursos a través de él. Tener una casa ordenada, un entorno bonito, la belleza forma parte del arte, las relaciones que nutren, que sostienen, ser generoso con los demás, tener ese sentimiento de reciprocidad. En cuanto a la relación con los doshas, Vata, como necesita, es un dosha que necesita seguridad y orden, entonces con Arta puede tener altibajos económicos porque necesita justamente esa sensación de estructura. Con Pitta, normalmente cuando un arte está equilibrado va a generar abundancia cuando conecta con su propósito, porque ese fuego que tiene con esa claridad la conecta al propósito y es fácil que genere abundancia a través de él. Y Kafa, lo que está aprendiendo a través de Arta es a fluir y no acumular. Sabemos que Kafa tiende a acumular, porque una de las cosas características de Kafa es el apego, la codicia cuando está desequilibrado. Entonces, en cuanto a las prácticas que nos pueden ayudar a equilibrar Arta, es una revisión consciente del dinero, es la gratitud por los recursos que se nos están brindando y crear estructuras justas, ¿no? Donde sea un ganar-ganar y no sea un gano yo y me aprovecho de los demás, sino que siempre sea un todas las personas que están involucradas están recibiendo y están ganando y estoy generando recursos para que más personas se vean beneficiadas y más ganemos, ¿no? De alguna forma, esta estructura cooperativa de energía más femenina. Luego tenemos a Kama, que lo conocemos más, como les decía, por el Kama Sutra, que pensamos que son más que nada las posturas sexuales que en su tiempo se desarrollaron y que en su momento ese libro es espiritual porque nos habla de cómo poder desarrollar a través de la sexualidad la unión espiritual entre Shakti y Shiva a través justamente de la cópula, ¿no? Lo que pasa es que todo tiene que ver con quién lee los libros y qué conciencia tienen para simplificarlo. Entonces, Kama es el arte de disfrutar conscientemente. Es lo que nos hablan justamente con este pilar, es que nuestra vida no es sacrificio, ¿no? Esto es una de las cosas que muchas de las religiones nos han impuesto, ¿no? Pecado, castigo, si me porto bien y si me sacrifico voy a recibir porque es un premio, etcétera, etcétera. No, lo que hablan estos cuatro pilares o direcciones es que justamente el ser humano está diseñado también para disfrutar, pero de una manera consciente, no a través de la dispersión o de la distracción para no verme a mí mismo. El significado básicamente es placer, amor, deseo, gozo, estética, belleza, ¿no? Los sentidos, los que nos han dado, que en la filosofía Sankhya, y hablábamos normalmente en el módulo 1 de la formación, que los llamamos indriyas, que sabemos que son pues todos los sentidos que tenemos, vista, olfato, gusto, tacto, etcétera, son las puertas del alma. Digámoslo así, que la mente tiene estos tentáculos y a través de los sentidos nos alimentamos, nuestra mente se alimenta o se intoxica, depende de qué sea lo que decide nutrirse o intoxicarse. eh, um, y justamente son los que participan dentro de este pilar de Kama. En el Ayurveda, digamos que lo que sería Kama sería el placer sano que nos va a ayudar a fortalecer a ollas. Si nos encontramos sintiendo disfrute, por ejemplo, disfrute en lo que hacemos, estamos también ayudando a fortalecer nuestro sistema inmunitario, ¿no? O sea, un ejemplo a lo mejor un poco burdo, si tengo un trabajo que odio y lo estoy haciendo solamente para tener un sustento, pues probablemente tengo un sustento económico que me permita sobrevivir.
pero en realidad mi sistema inmunitario se está debilitando porque no estoy haciendo mi dharma, no estoy en coherencia con lo que pienso, hago y siento, y por otro lado no lo estoy disfrutando. En cuanto a la relación con los doshas, Vata es una de los doshas que necesita contacto, porque recordad que uno de los miedos que tiene Vata es el miedo a ser abandonado. Entonces, como tiene esa inseguridad y ese miedo que es propio de esta constitución, el arte de disfrutar lo va a encontrar con el contacto, ¿no? Con esta sensación de cercanía. Pita lo que lo ayuda a tener esta conexión con el disfrute es la dulzura y la ternura, porque Pita ya tiene una mente muy aguda. Entonces, esa agudeza a veces se puede convertir en agresividad, en exigencia, en perfeccionismo, y lo que lo va a suavizar justamente es esa sensación de dulzura y de sensación de ternura. Y CAFA lo que le va a ayudar al disfrute es la novedad y el movimiento para activar su metabolismo y para que no caiga en esos estados de depresión o de apatía que son características de un CAFA desequilibrado. En cuanto a las prácticas que podemos llevar para justamente disfrutar conscientemente, tenemos los rituales sensoriales, que es educar a nuestros sentidos para nutrirnos conscientemente con aromas como pueden ser aceites esenciales, el sándalo, el palo santo, la salvia, música nutritiva, no heavy metal, sino música que realmente tenga frecuencias elevadas que nos ayude a conectar y el tacto, ¿no? En este caso podríamos mencionar incluso pues las técnicas manuales ayurvédicas, ¿no? Que a través del tacto, de hecho el arte de sanar con las manos, nos ayudan también, incluso el tacto hacia nosotros mismos. Una de las prácticas es el autoayanga, ¿no? El automasaje con aceite de sésamo, que ahora en la formación paralela que se está haciendo de técnicas manuales, había gente que expresaba que incluso era como un abrazo hacia sí misma, hacer cada día este ritual diario. Y meditar sobre la belleza, ¿no? A quien no le gusta estar en un espacio donde haya armonía y haya belleza, nos hace conectar directamente con los sentidos y con la nutrición y también conectar justamente pues con nuestra plenitud, ¿no? Porque realmente nos ayuda a, bueno, yo creo que nos ayuda un poco más a sentir a la fuente divina, si le quieren llamar así, a la divinidad, a Dios, a Krishna, como queréis llamarlo. Y por último, tenemos a moksha. Moksha, digamos que es lo que es lo que aspira a todo ser humano, lo que es la libertad interior, ¿no? Es el descanso del alma, el último punto de llegada. Aquí no se trata de huir del mundo, sino de vivir en él sin apego, ¿no? Que esto yo creo que es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Es decir, vivir en un estado de contentamiento en donde no vivo a través de lo que tengo, sino vivo a través de lo que soy. Entonces, el significado justamente es esa plenitud sin apego, esa trascendencia y moksha normalmente viene de la raíz sánscrita que es mok, que significa soltar o liberar. Entonces, esto justamente tiene una dimensión completa y absolutamente espiritual y existencial. Y en Ayurveda, digamos que es la salud suprema, ¿no? Lo que vendría siendo esa salud espiritual, que es la mente que está completamente libre de sufrimiento y de ignorancia, que es al final la salud a la que todos estamos aspirando, que la podemos empezar a conectar con la salud del cuerpo, de nuestras emociones, de nuestra mente, pero el fin último es esa salud espiritual. Cuando hay desequilibrio, evidentemente hay una evasión espiritual, pues todo lo que es más burdo es a lo que intento llegar para no conectar conmigo mismo. Es una desconexión completa del mundo, es vivir a través de las máscaras, a través de mi propia coraza y de mi armadura, negando también el cuerpo, ¿no? O sea, a veces pensamos que ser espiritual es completamente obviar o negar el cuerpo en absoluto. Y aquí voy a hacer un inciso porque me acuerdo hace muchos años cuando, no sé si conocéis a Tony Robbins, él explicaba en uno de sus seminarios que conoció a una monja que era una monja que tenía el Dharma muy claro y tenía también, bueno, vivía en un convento,
tenía una entrega absoluta hacia, en ese, pues, hacia Dios, era una monja católica, pero como la describía Tony Robbins, decía, pero era extremadamente gorda, ¿no? Entonces, ella decía que vivía completamente entregada a la espiritualidad y que había conectado con su propósito, ¿no? Entonces Robbins, que tiene una forma muy particular de hacer despertar a la gente, le dijo, ok, ¿y tu cuerpo qué? Porque tu cuerpo también es templo de Dios y porque lo estás descuidando de esa manera, ¿no? Entonces era un poco esa aversión o esa malinterpretación de que lo espiritual no tiene que ver con lo que me han dado. Entonces fue muy curioso porque nos enseñó la foto en ese entonces de la monja cuando tenía bastante sobrepeso y cuando le hizo este insight o esta mirar para adentro con esta conversación que tuvo con Robbins, la monja no solo se puso a dieta, sino que se puso a hacer ciclismo y la mujer, que ya tenía unos 70 años bien entrados, ganaba triatlones en bicicleta. Entonces no la veías con el hábito, porque ya sería lo más, pero la veías, o sea, el antes y el después es cómo puede ser que sea la misma mujer. Pues conectó con su parte de cama, de disfrutar completamente y conectar con esa parte de amar a su cuerpo, ¿no? O sea, no daba igual del sobrepeso que tuviera, sino es cuida tu cuerpo, porque también ahí está tu espiritualidad. Entonces, la relación que hay con los doshas es ahí en moksha es donde Vata debe de anclar su libertad, porque Vata es una constitución que tiene un metabolismo muy acelerado y que le falta estructura, pero sin embargo, si pone ese punto fijo como ancla de encontrar esta liberación, también encontrará esta sensación de sustento o de estructura, de cimiento. Pita necesita con moksha cultivar la humildad, porque Pita al tener ese fuego, cuando está desequilibrado, puede tener un ego bastante engrandecido. Kapha ha de aprender a través de moksha a vivir en desapego. Lo mismo, sabemos que Kapha tiene esa tendencia a pegarse. Unas prácticas que son importantes para moksha sería la meditación diaria, y no solamente sentarse en el cojín a meditar, sino incluso, por ejemplo, lo que comentaba José María, ¿no? Me siento, tengo mi esquema de lo que estoy haciendo en el día, eso también es una meditación. Y reflexionar sobre la impermanencia de las cosas, es decir, todo es temporal, lo único que no es temporal es que es permanente, que todo es temporal. Con lo cual, pues también es saber que todo está cambiando y que no nos podemos atar, anclar o pretender que el río deje de fluir, ¿no? Am, entonces, un poco en un esquema resumen, tenemos aquí, por ejemplo, los Purushartras, que el significado sabemos que Dharma es el propósito y la coherencia, la dimensión sería más la vocación o la parte ética, ¿no? O sea, desde dónde estoy haciendo. Cuando está en desequilibrio podemos sentir desorientación y culpa, y cuando está en equilibrio pues tenemos esa sensación de sentido y dirección, es como que toda nuestra energía está enfocada. Con Arta, el significado sería esa prosperidad consciente, la dimensión sería más material, más práctica, tenemos esa parte, también somos parte material. Cuando está en desequilibrio, pues tendemos hacia la codicia y hacia la carencia, y cuando nos equilibramos, pues tenemos esa sensación de abundancia consciente, con todo lo que implica la palabra abundancia, que no solamente tiene que ver con términos materiales. Kama significa placer, la dimensión es más sensorial, es más emocional. Cuando está en desequilibrio, pues aquí vienen todas las adicciones o la sensación de vacío. Y cuando está en equilibrio hay esta sensación de alegría, de gozo, ¿no? Y por último, moksha, que es la liberación, tiene una dimensión 100% espiritual. Cuando está en desequilibrio hay una evasión completa, un rechazo, una apatía. Y cuando está en equilibrio encontramos paz y una libertad interior. Es esa sensación de no me hace falta absolutamente nada. En cuanto a los gunas, sabemos que existen tres, sattva, rayas y tamas. Entonces, si los relacionamos, sabemos que sattva, que es el estado más elevado de los gunas, pues nos va a ayudar a armonizar todos los caminos, y cuando está en desequilibrio puede haber ese fanatismo espiritual, esto que les decía de malentender, ¿no? Rayas puede distorsionar arta y kama, es decir, lo que es la riqueza y lo que es el placer.
Y cuando está en desequilibrio puede surgir una ambición excesiva por ese fuego o incluso un estrés, ¿no? Y por último, tamas, que es el segunda más bajo, nos puede incidir a bloquear a dharma, el propósito, y a moksha, porque nos puede generar confusión. El ejemplo de un desequilibrio vendría siendo que hay miedo, hay inercia, no nos planteamos nada y seguimos viviendo como plantas. En cuanto a la relación con los tres cuerpos, el físico, el mental y el causal, diríamos que el cuerpo físico se relaciona más con el placer, con kama y con artha, y se manifiesta más en la sensación de placer y seguridad, ¿no? O sea, si yo tengo sustento material, hay una sensación de seguridad más que de libertad. En cuanto al nivel mental, si yo estoy más conectado con mi propósito, con mi dharma, tengo más capacidad creativa, más capacidad de pensamiento y de discernimiento. Y en el nivel más causal, que es el nivel más profundo, el cuerpo más profundo, entonces el purushartha predominante sería el moksha y nuestra manifestación sería pues conectar con nuestra conciencia pura, ¿no? Con el silencio interior. Entonces, si conectamos lo que vendría siendo el mapa evolutivo, que esto es interesante, diríamos que Kama es la etapa de la juventud, ¿no? Aquí la juventud, maravilloso momento. ¿Quién no ha experimentado Kama, placer en la juventud, ¿no? Esa exploración del deseo. Ese empieza justamente por el tema de las hormonas y por esa curiosidad y esa exploración de uno mismo a través del otro. Arta digamos que está más presente en la adultez, que nos enseñan a sostener y a crear, a producir. Dharma está más presente en la madurez, en la etapa a partir de los 45 para adelante, donde haya más un sentido de servicio, nuestra energía ya no es la misma que cuando estamos adultos, hay menos energía y sin embargo un poco más de sabiduría. Y moksha vendría siendo, si todo va bien y seguimos un progreso, esa etapa de ancianidad donde hay completa sabiduría y hay una libertad interior. Es decir, ya no nos importa lo que los demás opinen de nosotros, porque ya estamos completa y absolutamente conscientes de quiénes somos y qué somos. Eh, Esto ya lo comenté. Entonces, digamos que el gráfico equilibrado de los purushartas, así que dirías, qué genial, sería pues, tengo los cuatro súper equilibrados, ¿no? Tengo mi propósito en equilibrio, con mi prosperidad súper abundante, con la parte de placer también y con el moksha, la liberación también. Aquí hay una parte interesante cuando la astrología védica, el Jyotish, que es la ciencia de la luz, hace la carta natal, se puede ver claramente el porcentaje con el que ya aterrizamos en el mundo, ¿vale? Es decir, tiene a lo mejor muy direccionado su Dharma, o tiene ya, o sea, imaginaros a lo mejor a Ramana Maharshi, pues el moksha ya lo tenía al 99%, ¿no? O personas que ya vienen con una facilidad tremenda para generar riqueza. No sé, si tuviéramos la carta natal de Elon Musk, probablemente el ARTA en la parte material lo tendría súper desarrollado y en las demás no voy a hacer comentarios. Entonces, venimos ya con un cierto porcentaje, porque digamos que lo que más está desarrollado es la herramienta que nos va a ayudar a lo que está menos desarrollado a desarrollarlo para que haya más equilibrio.